Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 18, 13 a 25. Y el título es Pablo no fue golpeado en Corinto. Entonces, vamos con la palabra de Dios. Y dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencría, Cencría, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritus fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Entonces, leyendo versículo 13, de nuevo dice, diciendo este hombre, pues persuade a los hombres a adorar a Dios contrariamente a la ley. Galión no iba a ponerse del lado de los judíos en este caso, porque como había señalado y lo que había entendido en este juicio era más acorde con las leyes judías sobre las cuales no era juez. En cualquier caso, los acusadores se presentaron ante Galión para acusar a Pablo, intentando de alguna manera obtener su apoyo para perseguirlo también. Sin embargo, tal vez Galión no había escuchado el Evangelio y no le interesaba escuchar nada sobre la ley judía en un sistema judicial gentil.
Su primera acusación se refiere a la adoración a Dios, es decir, al Dios judío, y a hacerlo contrariamente a la ley de Moisés. Sin embargo, Galión era gentil, así que obviamente eso no le sentó bien. Además, no estaban ubicados en Israel. Estaban en Corinto, que estaba en Grecia, la actual Europa. ¿Por qué iba a juzgar nada relacionado con la adoración a Dios judío siendo gentil? Y alguien que probablemente adoraba a otros dioses y juzgaba la adoración correcta hacia el Dios judío. Eso suena ridículo e incluso Galeón pensó que era ridículo que le presentaran semejante cosa. Versículo 14 dice, y cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galeón dijo a los judíos, si se tratara de algo injusto o de una lascivia perversa, oh judíos, con razón tendría que soportaros. Pablo, por supuesto, era una persona muy franca, especialmente cuando se trataba de asuntos relacionados con Dios. Incluso conociendo la ley de Moisés, quería hablar, pero Galión en realidad defendía la ley corintia y no la ley judía, y sabía que no tenía sentido discutir ante él, pues él no juzgaba esas cosas. No estamos seguros de lo que Pablo habría dicho, pero no era necesario que hablara, pues Galión afirmó con razón que debería haber sido un asunto de algo injusto o incluso de una lascivia perversa para juzgar a Pablo, pero no lo fue. De hecho, Galión describió lo que en esencia estaban afirmando. De hecho, era posible presentar ese tipo de caso ante Galión, el de injusticia o lascivia perversa, pero Galión no oía hablar de eso, sino de la ley judía y de la correcta adoración a Dios, algo que no le interesaba en absoluto, y mucho menos juzgar en ese asunto. Probablemente era la primera vez que oía algo así. Definió el tipo de caso que debía haber escuchado, y como no le presentaban un caso así, no tenía sentido que lo escuchara. Pero si se trata de palabras y nombres y de vuestra ley, tenedlo en cuenta, porque yo no seré juez de tales asuntos. Aquí lo deletreó y lo definió aún más claramente para que los judíos entendieran su punto de vista y que nada de lo que le habían presentado tenía por objeto hacer justicia dentro de su jurisdicción. Dijo con toda claridad que no sería juez en tales asuntos de la ley judía en Corinto. Era absurdo, dijo sin rodeos, que no sería juez en tales asuntos ni en esos asuntos particulares de la ley judía, pues no estaba en su criterio, ni siquiera concernía a asuntos judiciales de Corinto. ¿Podría haber sido sobornado Galdión? En ese momento no podría serlo. De hecho,
parecía muy claro que Galeón juzgaba correctamente viéndolo desde una perspectiva justa. Versículo 16 dice, y los expulsó de tribunal. Así, esta es la acción de Galeón y su decisión de expulsarlos de su tribunal, pues sin duda tenía asuntos de mayor importancia relacionados con las leyes de Corinto que debía atender y no con la ley judía de Corinto. Así aquellos judíos y acusadores fueron expulsados de su tribunal, es decir, se les ordenó que abandonaran la sala. Versículo 17 dice, entonces todos los griegos tomaron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo azotaron delante el tribunal, y a Galión no le importó nada de esto. La pregunta que surge ¿es este el mismo Sóstenes del que Pablo escribió en 1 de Corintios 1 a 2, donde dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. En Hechos capítulo 18, el principal de la sinagoga se convirtió al cristianismo y su nombre era Crispo. Como dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oírlo, creyeron y fueron bautizados. Por lo tanto, existe una controversia sobre si Crispo es en realidad Sóstenes con otro nombre o si es una persona totalmente distinta. Algunas han sugerido que Crispo, debido a que se había convertido al cristianismo y muchos estaban siendo influenciados a convertirse, fue reemplazado por otro principal de la sinagoga, Sóstenes. De ser así, se debió a que los judíos querían reemplazarlo. Sin embargo, si Sóstenes estaba en contra de Pablo y del cristianismo desde el principio, es posible que también se convirtiera, pues eso es lo que dice el versículo 8 sobre Crispo. A menos, claro, que Pablo se refiera a otros Sóstenes. Por lo tanto, esta parte del texto es bastante controvertida, ya que desconocemos a Crispo, a Sóstenes y por otro lado a los griegos. Se convirtieron esos griegos al judaísmo o simplemente estaban allí en la sala de tribunal enojados o mostrando enojo hacia Sóstenes, quien parecía liderar la acusación contra Pablo. Sin embargo, si ya era un converso, ¿por qué lo golpeaban los griegos? Hay aspectos difíciles de dilucidar en este caso. Sin embargo, los judíos, según se afirma, fueron expulsados de la sala del tribunal al parecer, pero los griegos, por otro lado, habían tratado con Sóstenes, golpeándolo y no con Pablo, ni le habían encontrado ningún defecto. Así pues, los griegos habían comenzado
comenzado a golpear a Sóstenes, el principal gobernante de la sinagoga, ante los ojos de Galión y ante su tribunal. Debería haberlo detenido, pero se mencionaba que a Galeón no le importaban en absoluto esos, esos asuntos. Lo que percibió fue la idea de que los griegos estaban extremadamente enojados y desahogaban su ira contra el principal de la sinagoga, quien, según ellos, no debería haber intentado llevarlo a un tribunal gentil, pues carecían de jurisdicción y autoridad para juzgar a Pablo según la ley de Moisés. Eso era para los judíos. Los judíos quizá descubrieran que esos asuntos no eran para un juez gentil. Aún así, quizá pensaron que Galión podría haber sido persuadido con sus técnicas, pero no fue así, y parece que Galión pasó la prueba de justicia con Dios usando a los judíos como quienes la sometieron. Sin embargo, se puede ver así. Galión, en lugar de despreocuparse, debería haberse preocupado por la injusticia que se estaba cometiendo ante sus ojos en el caso del principal de la sinagoga, pues no tenían derecho a golpearlo, especialmente en el tribunal. Quizás Galión sintió que simplemente estaban tomando las riendas. Galión les dijo a los judíos lo siguiente: si es una cuestión de palabras y de nombres y de vuestra ley, miradlo vosotros. Y eso, francamente hablando, es lo que no podían hacer en su sala. Los griegos, por otro lado, y ya habían decidido golpear al principal de la sinagoga, pero lo que es bastante interesante es que no dañaron a Pablo. Pablo escapó ileso, ileso. Sin embargo, fue tal como Jesús había dicho en Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte mal, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. No obstante, los griegos dañaron al principal de la sinagoga. Francamente, no sabemos si él aceptaba el mensaje del Evangelio antes o después de la paliza. Versículo 18 dice: después de esto, Pablo permaneció allí un buen tiempo y luego se despidió de los hermanos y navegó de allí a Siria, acompañando de Priscila y Aquila, tras raparse la cabeza en Cencrea, pues tenía un voto. Pablo no se fue inmediatamente después de ese suceso, como se indica. Dice que permaneció allí un buen tiempo. Sabemos que permaneció allí un año y medio, pero desconocemos en qué momento tuvo lugar este juicio. Sin embargo, era cierto que, aunque los judíos habían hecho todo lo posible por detener a Pablo y sus actividades allí en Corinto, él, como él mismo había dicho, ya no iba a los judíos, pues básicamente lo habían rechazado. Por lo tanto, según él, serían responsables ante Dios por ello.
Cuando llegó el momento, finalmente se despidió de los hermanos, lo que debió significar que los hermanos corintios que estaban allí se convirtieron al cristianismo. Pero también es posible que hubiera otros como Timoteo y Silas que deberían haber estado con él y haber sido compañeros de viaje y ministerio, aunque no se menciona, excepto Priscila y Aquila. Quizás aquí se especifica que no había nadie más con él y que pudo haber dejado a Timoteo y Silas en Corinto. Sin embargo, no parece que no que se mencione que estuviera con alguien que hubiera viajado con él. Pero eso no significa necesariamente que estuviera con Timoteo y Silas. Versículo 19 dice, llegó a Éfeso y los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Cuando dice que los dejó allí, significa que Aquila y Priscila se quedaron en algún lugar de Éfeso, pero él solo entró en la sinagoga. Cabe preguntarse por qué no trajo a Aquila y Priscila a la sinagoga. Pudo haber sido, a pesar de ser judíos, algo que Pablo intentaba evitar para que no nos llevaran con él a la sinagoga, o simplemente porque Pablo deseaba estar solo haciendo ese trabajo en la sinagoga. Aún así, Aquila y Priscila podrían haber ido a buscar material para su trabajo o algo por el estilo. La razón por la que Pablo los dejó no está clara, pero surgen algunas ideas. En cualquier caso, parece que Pablo se conformaba con ir solo a la sinagoga. Y otra razón podría haber sido que, dado que se había metido en problemas muchas veces con los judíos que querían matarlo, dejarlos en Éfeso, separados de él, también podría haberlos mantenido a salvo. Así su tarea siempre parecía ser razonar con los judíos y convencerlos de que se conver- convirtieron al cristianismo, viendo la verdad de que Jesús era, en efecto, el Mesías por el que los judíos habían estado orando durante tanto tiempo. Versículo 20 dice, cuando le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, no accedió. Aunque Pablo, antes de partir hacia Grecia, le prohibieron predicar el Evangelio en Asia con el paso del tiempo. No parecía sentir esa misma prohibición. En cambio, se tomó la libertad de ir primero a la sinagoga y predicar allí, enseñando a los judíos su creencia en Jesús y el Mesías y por qué. Sin embargo, los judíos, en lugar de querer matarlo, parecían desear que se quedara aún más tiempo para escucharlo mejor, como los de Atenas. Sin embargo, rechazó a los atenienses y a los judíos de allí por primera vez debido a sus viajes, ya que planeaba estar pronto en Jerusalén. Por lo tanto, esa es la única razón por la que no consintió, aunque probablemente habría consentido en quedarse con ellos más tiempo.
Sin embargo, en ese momento solo quería hablarles de Jesús, pero no se especifica quiénes creyeron, si lo hicieron, ni cuál era su situación general, salvo que deseaban su regreso, pero él no se lo ofreció. Era como si tuvieran que esperar a que regresara en el futuro. En versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que guarde la fiesta que viene en Jerusalén, pero volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Por lo tanto, esta es la razón por la que decidió no quedarse allí en ese momento. Declaró que debía guardar la fiesta que venía en Jerusalén. Cabe preguntarse si los judíos que estaban en la sinagoga también iban a Jerusalén o simplemente no. Pablo había decidido que era una obligación para él, aunque desconocemos por qué, salvo que pensó que allí se le presentaría la oportunidad de predicar el Evangelio también. Sin embargo, si deseaba regresar a Éfeso, probablemente después de visitar Jerusalén y asistir a la fiesta, simplemente había declarado que, sí, perdón, si Dios quería, regresaría. En otras palabras, pensó que Dios lo traería de regreso allí para que lo escucharan si eran sinceros y de corazón se conformaban con escucharlo predicar sobre Jesús. Después de su visita a la sinagoga un día, se despidió de ellos, incluso de Priscila y Aquila, quienes tal vez lo acompañaran hasta el barco, pero se dirigía a Israel, concretamente a Cesarea. Primero en barco para poder llegar a Jerusalén. Versículo 22 dice, y habiendo desembarcado en Cesarea, subió y saludó a la iglesia y descendió a Antioquía. Así pues, había ido a Cesarea, pero allí de alguna manera sabía exactamente dónde estaban los hermanos de la iglesia o la iglesia que se encontraba allí. Luego continuó su viaje a Antioquía. No se quedó en Cesarea ni con los hermanos de la iglesia. En cambio, simplemente los saludó a ellos y a los de la iglesia, probablemente contándoles sobre su tiempo en Grecia. Pero Lucas no entra en detalles sobre nada de lo que pudiera haber dicho o contado a los hermanos de la iglesia allí. Parece ser un comentario muy breve sobre su visita a la iglesia en Cesarea, pero no menciona nada realmente al respecto, ni nada específico. En cambio, solo menciona a dónde había ido. Antioquía, donde sobre todo habría comentado más sobre sus viajes. Pero de nuevo, Lucas no menciona nada sobre su predicación o enseñanza allí en Antioquía. Versículo 23 dice, y después de estar allí algún tiempo salió y recorrió por orden toda la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Lucas no menciona en absoluto su viaje de regreso a Israel, del cual se menciona que deseaba estar presente en la fiesta. Probablemente fue allí esperando más
acontecimientos, pero también podría haberse encontrado con su familia y otros cristianos. Dice que recorrió toda la región de Galacia y Frigia en orden, fortaleciendo a todos los discípulos. Pero lo interesante es que su tiempo en Israel, en casi una parte superficial, sin acontecimientos significativos. Mm. ¿Acaso Pablo hizo bien en regresar a Israel en ese momento? Debería haberse quedado en Éfeso para los judíos que deseaban escucharlo de nuevo. Quizás simplemente no quería los problemas que conllevaba quedarse más tiempo allí, pues muchas veces tuvo que lidiar con tanta persecución. Por lo tanto, es posible que lo estuviera evitando para llegar a Jerusalén antes de la fiesta. Sin embargo, uno se pregunta por qué viajó y se pregunta por qué. ¿Qué logró allí? Y, versículo 24 dice, y llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, nacido en Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Mientras Pablo recorría Galacia y Frigia, al parecer, algo estaba sucediendo con la obra de Aquila y Priscila, pues habían conocido a este hombre, Apolos, quien era un hombre muy valiente y un gran orador y elocuente. Así, tanto Aquila como Priscila estaban en la sinagoga oyendo a este hombre. Así que fueron a la sinagoga de Éfeso. Sin embargo, cuando Pablo entró, no estaban con ellos. Quizás se trató de una estrategia que Pablo entrara primero y que ellos vinieran después de su partida. Sin embargo, ni Pablo, ni Priscila, ni Aquila habían visto a Apolos antes. Esta era la primera vez y parece que estaba ausente cuando Pablo entró en la sinagoga, pero parece que en cambio acababa de llegar a Éfeso y como era tradición, se le animó a hablar a la multitud reunida. Lo interesante también es que era un experto en las escrituras. Eso lo animó y el hecho de que predicara conforme a todo lo que sabía. Versículo 25 dice, este hombre fue instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, conociendo únicamente el bautismo de Juan. Apolos fue muy instruido en los caminos del Señor. Sin embargo, supongo que no había oído hablar de Jesús, pues solo conocía el bautismo de Juan. O cuando tuvo lugar Pentecostés, no había oído nada sobre el derramamiento del Espíritu de Dios. Sin embargo, era muy ferviente en el Espíritu y eso se debía a que hacía lo que su conciencia le dictaba. Y también debió haber sido impulsado por el Espíritu de Dios, aunque aún no conocía a Jesús. En cualquier caso, en la sinagoga había enseñado diligentemente las cosas del Señor. Aleluya. Y eso es Hechos 18, 13 a 25. Pablo no fue copiado en Corinto. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.